Cristo no fue la primera criatura que Dios creó, como muchos piensan. Jesucristo estuvo presente en la creación porque Él es Dios. Nadie puede ver a Jesucristo como el Salvador y al mismo tiempo negar su deidad. Una confesión de la deidad absoluta de Jesucristo es fundamental y esencial para la fe en el Evangelio. Debemos ser cuidadosos de no tener una forma equivocada de ver a Jesús. Debemos mantenernos tanto en su deidad como en su humanidad. En este cuarto mensaje de la serie Comprendiendo el Evangelio, el pastor R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos compartirá el mensaje titulado Jesucristo, Dios, hombre. Por favor, continúe en nuestra sintonía. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición del documento que ha sido preparado por un comité preliminar de líderes evangélicos con un llamado a la unidad entre los evangélicos en el Evangelio. Este documento contiene una lista de 18 afirmaciones y negaciones relacionadas con el contenido del Evangelio escrito en la Biblia. Hasta este momento hemos cubierto y analizado las primeras 5 afirmaciones y negaciones. Hoy vamos a continuar con el sexto artículo que contiene la siguiente afirmación. Afirmamos que la fe en Jesucristo, quien es la palabra divina o el Logos, la segunda persona de la Trinidad, el coeterno y coesencial con el Padre y el Espíritu Santo, es fundamental en nuestra fe en el Evangelio. Negamos que la fe en el Evangelio consista en cualquier forma de ver a Jesucristo que lo reduzca o que rechace su completa deidad y que esto asegure la salvación. Lo que se pretende enfocar en esta afirmación es la importancia central de la deidad de Cristo como el punto esencial del Evangelio del Nuevo Testamento. Como lo he dicho antes, el contenido del Evangelio, tal como lo vemos en el Nuevo Testamento, enfoca su atención principalmente en la persona y en la obra de Jesucristo. Y aunque existe una distinción entre la persona de Cristo y su obra, entendemos que no podemos atrevernos a separarlos a los dos, puesto que el significado de lo que Jesucristo es como persona es lo que otorga a su obra el valor y la efectividad que tiene. Además, en y a través de la obra de Cristo, obtenemos un entendimiento más profundo de quién es Él. Por ende, hay una íntima conexión o relación entre quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Pero notemos que lo primero que se afirma sobre Jesucristo es que Él es la palabra divina o el Logos. Esta es una referencia explícita del Evangelio de Juan, capítulo 1, en que Jesucristo es identificado con el Logos eterno o la palabra o el Verbo. En este pasaje de la Biblia, el apóstol Juan afirma lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este prólogo continúa diciendo más adelante, en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, esta es la referencia bíblica de lo que nosotros denominamos el Logos de la Cristología y la idea de la palabra o el Verbo divino que el apóstol Juan menciona en su Evangelio. Es la misma que fue llamada teología cristiana en los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia, y había razones cruciales para eso. Es probable que no haya un lugar en el Nuevo Testamento en que la deidad de Cristo sea más claramente afirmada que en el mensaje de Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Además, los que tenían orientación filosófica en la iglesia primitiva
y estaban familiarizados con las tradiciones de la filosofía griega, comprendieron el carácter cargado del término logos en la clásica filosofía griega como el principio de coherencia trascendental y orden que reúne todo dentro de un cosmos unificado, tal como nosotros comprendemos el mundo. Para los griegos, el logos era más que un principio abstracto y no lo percibían en una persona. No quiero decir de ninguna manera que el apóstol Juan tomó ese término de la cultura filosófica griega y la dejó sin ningún cambio. Ellos usan este término que de hecho fue cargado filosóficamente, pero en el proceso se mezcló con el concepto hebreo de un Dios personal. En cualquier caso, lo que se afirma en el término logos es la eternidad de Cristo, que repudia cualquier intento de reducir a Cristo Jesús a una simple criatura. Lo que enfoca este término es confirmado más adelante por afirmaciones de que Cristo es descrito como un ser coeterno y coesencial con el Padre y el Espíritu Santo. Esto define de forma breve la doctrina de la Trinidad y nos invita a regresar a los grandes consejos o concilios ecuménicos de los primeros siglos, de manera más específica el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia, y con especial referencia al concilio de Nicea, que nos proveyó el credo de Nicea. El mismo fue convocado por la crisis que enfrentó la Iglesia a principios del siglo IV con la herejía de un hombre llamado Arrio, quien, junto con sus colaboradores, negaron la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo, argumentando que Cristo fue la primera criatura que Dios había creado y que Cristo, o el Logos, después creó el mundo. Pero aunque Jesucristo fue el creador del mundo, sostenía que el Logos también fue creado por Dios. Es decir, que era en sí una criatura de Dios y, por tanto, tuvo un principio en su existencia y al ser una criatura, le ponía en una categoría de ser menor a Dios. Arrio argumentó que este Logos era como Dios en ciertos aspectos y usaba este término, que era un término teológico crítico de ese tiempo, significando que el Logos era homoiousios con Dios. El término homoi significa como, y la palabra ousios es el modo participio del verbo griego ser, que puede ser traducido como ser o sustancia o esencia. Por lo tanto, Arrio creía que el Logos significaba ser como el Padre en su ser, en su esencia, pero no la misma esencia del Padre. No participaba del ser divino, no era Dios. Los partidarios ortodoxos de la Iglesia, a los que se mantenían en la creencia firme de la Trinidad, condenaban la teología de lo que se conoce como el arrianismo en el siglo IV e insistían en el uso del término homousios. Este término homousios significa la misma esencia o la misma sustancia. Por tanto, la fórmula antigua de la Trinidad había sido siempre la perspectiva ortodoxa de la Trinidad de Dios en tres personas, que era una en esencia. Así, cuando la afirmación del documento habla de la palabra divina o el Logos como ser coeterno y coesencial con el Padre y con el Espíritu Santo, la idea aquí es que una confesión de la deidad absoluta de Jesucristo es fundamental y esencial para la fe en el Evangelio.
Nadie puede ver a Jesucristo como el Salvador y al mismo tiempo negar su deidad, como una de las tres personas de la Trinidad, como los arrianos sostenían y cuya negación se ha mantenido en religiones como el mormonismo y los testigos de Jehová, quienes ponen a Jesucristo en un punto central de exaltación e importancia en su religión, aunque siguiendo la posición arrianista, niegan la coeternidad y el coesencialismo de Jesucristo con el Padre. Por ejemplo, los mormones están de acuerdo con la así llamada idea de la preexistencia de Cristo, es decir, que Jesucristo existió antes de la existencia del mundo, pero niegan su eternidad. En este punto, vemos su coincidencia con el arrianismo. Según ellos, Dios primero creó a Jesucristo y después Jesucristo creó el mundo, de modo que Él sí preexiste porque existe antes de la existencia del mundo, pero no ha existido siempre. Así, según ellos, Jesucristo todavía sigue siendo una criatura, la criatura más exaltada. Como ustedes pueden ver, creer que Jesucristo fue creado se convierte en un problema grave, no solo para la teología de la Iglesia, sino principalmente para la alabanza de la Iglesia. Puesto que el cristianismo surgió del judaísmo, el Nuevo Testamento no repudia al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento prohibió claramente la adoración a cualquier criatura. Adorar a una criatura es la esencia de la idolatría. No importa cuán exaltada sea esa criatura. Y esa es una de las razones por las que el Nuevo Testamento, como en el libro de Colosenses y en el libro de los Hebreos, es difícil poder contradecirse la idea de que Jesucristo fue como un ángel supremo, y el punto que enfatizan es que Jesucristo está sobre esos seres angélicos y que de hecho Jesucristo comparte la deidad con el Padre y el Espíritu Santo. La segunda afirmación que veremos es la séptima y dice: afirmamos que Jesucristo es el Dios encarnado. Es el descendiente de David, nacido de una virgen, y tuvo naturaleza humana real y se sometió a la ley de Dios. Fue como nosotros en todo aspecto, excepto en que era sin pecado. Afirmamos que nuestra fe en la humanidad verdadera de Jesucristo es esencial en la fe en el Evangelio. Negamos que cualquier persona que rechaza la humanidad de Cristo, su encarnación, su vida sin pecado, o que sostiene que estas verdades no son esenciales para el Evangelio, pueda ser salva. Esta es una afirmación clara e integral del Evangelio bíblico, de la deidad de Cristo y de su humanidad. Si damos un salto al siglo V, después del concilio de Nicea, y analizamos el concilio de Calcedonia, recordaremos que allí la Iglesia confesó que Cristo era vero homo, vero Deus, verdadero hombre y verdaderamente Dios, teniendo doble naturaleza, distinta la una de la otra, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y es de vital importancia afirmar la naturaleza divina de Cristo, en vista de que es en su humanidad que Cristo se convierte en el nuevo Adán, en nuestro representante humano, sometiéndose a sí mismo a la ley de Dios y viviendo su vida de justicia perfecta y ofreciéndose a sí mismo como sacrificio en la cruz en expiación por nuestros pecados. De modo que es crucial para su obra redentora, su logro en su humanidad de una vida perfecta sin pecado, para que Jesucristo pueda calificarse como nuestro Salvador. Él mismo tuvo que ser sin pecado alguno. Jesús mismo tuvo que llevar una vida de perfecta obediencia, porque si Él pecaba, Él no hubiera podido ser el Cordero de Dios idóneo para darnos la expiación por nuestros pecados.
Entonces, la idea de su humanidad sin pecado está vinculada con todo el concepto bíblico de nuestra redención. Aquí se afirma que Jesús es el Dios encarnado, refiriéndonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, que señala que la palabra o el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el descendiente de David, nacido de una virgen. De nuevo se hace alusión a la proclamación bíblica de que la manera en que Cristo vino al mundo fue milagrosa, a través de su concepción en el vientre de una virgen. Pero el que él haya sido, en términos de su naturaleza humana, de la genealogía de David, como lo enfatiza el Nuevo Testamento, es asombroso que, aún así, al mismo tiempo, él sea el Señor de David. Recordemos el Salmo 110 que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él es Jesucristo, quien proviene de la raíz y del linaje de David, y fue al mismo tiempo Señor de David. Jesucristo es llamado el hijo más grande de David en categorías bíblicas. Y en el Nuevo Testamento también se ve que él fue descendiente de David, lo cual es crucial en la proclamación de que Jesucristo cumple y satisface las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, porque el Mesías debía ser, entre otras cosas, quien sea el futuro rey de Israel, siendo descendiente de David, quien debía proceder de la tribu de Judá, reinado que fue prometido a la tribu de Judá mucho antes, cuando el patriarca Jacob bendijo a sus hijos. En el Nuevo Testamento se resalta con mucho cuidado esa raíz familiar y linaje ancestral de Jesucristo, siendo que él también perteneció a la raíz de la tribu de Judá, por lo cual se lo denominó el León de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el cumplimiento de las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Aquí negamos que todos los que rechazan la humanidad de Cristo, su encarnación, su vida sin pecado, o quienes se mantienen en la postura de que estas verdades no son esenciales para el Evangelio, puedan ser salvos. Esta es una negación muy fuerte que pone toda la cuestión de la salvación en vinculación con la afirmación de la humanidad de Jesús. Obviamente, quienes elaboraron el documento tenían en vista una de las herejías más antiguas con las que la Iglesia ha tenido que lidiar, la misma que es mencionada en el Nuevo Testamento, y era la herejía del docetismo. Los docetistas, quienes recibieron influencia de la filosofía griega y de la perspectiva negativa hacia las cosas físicas, negaron que Jesucristo haya tenido un cuerpo físico y humano real. Más bien creían que era inconcebible que una deidad alguna vez pudiera unirse a la carne humana, puesto que para ellos lo físico es inherentemente imperfecto. Por lo tanto, el escándalo real y la piedra de tropiezo de los griegos no era tanto la resurrección en sí, sino la encarnación de Cristo. Y el apóstol Juan, en sus epístolas, se para firme con respecto a esto, cuando habla de todo ese asunto del anticristo, vinculándolo con la negación de que Jesucristo haya sido encarnado. Y para Juan y los otros escritores del Nuevo Testamento, esto significaba que cualquiera que negara la encarnación real de Jesucristo y la humanidad real de Cristo era del anticristo. Así, en vista de que el Nuevo Testamento ha puesto énfasis en la realidad de la naturaleza humana de Jesucristo, quienes elaboraron el documento que estamos analizando,
confesamos lo que podría parecer común en la historia del cristianismo y al cristianismo ortodoxo clásico, en esta afirmación de la deidad de Cristo, tanto como la naturaleza humana de Cristo, recordando que en el artículo 5 habíamos señalado que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y esto es porque solo Él es quien lleva en sí las dos naturalezas, una divina y una naturaleza humana. Cuando vemos la historia del cristianismo, nos damos cuenta de que existen 4 siglos en los cuales la deidad de Cristo llegó a ser sujeto de duro ataque. Y esos 4 siglos son el siglo IV, como ya lo vimos en la controversia arriana, el siglo V, en que el concilio de Calcedonia fue provocado en 1451, después el siglo XIX con el surgimiento de la teología liberal de ese siglo que negó por completo todas las cosas sobrenaturales y en particular la deidad de Cristo, y por último en el siglo XX. La confesión absoluta de la deidad de Cristo es una de las principales controversias que la Iglesia ha tenido que enfrentar por el impacto del liberalismo del siglo XIX sobre las principales denominaciones de nuestro tiempo. Y yo sostengo que debemos estar alertas de que quizás ahora estemos viviendo en una de esas épocas de la historia de la Iglesia en que la deidad de Cristo llegue a ser sujeto de un severo ataque. Y la tendencia que debería existir entre los evangélicos o conservadores en su celo por mantener su afirmación de la deidad de Jesucristo es pararse firmes en contra de aquellos que reducen a Cristo a un simple ser humano. La tendencia allí es oscurecer la realidad de su humanidad y debemos ser cuidadosos a veces de no tener una forma de ver a Jesús en que su deidad sea demasiado absorbida por su humanidad o su humanidad sea absorbida por su deidad. Debemos mantenernos tanto en su deidad como en su humanidad.